Bueno, pues, hermanos, buenos días. Vamos a continuar, hermanos, con esta serie de estudios, de enseñanzas, hermanos, respecto a la carta de Efesios, hermanos, del apóstol Pablo. Quiero hacer un resumen, hermanos, porque este sermón que preparé para ustedes en esta mañana, el cual recibió el título, como pudieron ver en la página, Jesús, bendición y fundamento, hermanos, es el que considero de mucha riqueza de conocimiento, hermanos, de entender cómo Dios, hermanos, nos ha revelado que Cristo es la fuente de bendición y es, hermanos, el sostén, como decía el himno, el sostén de la iglesia, de la nueva creación. Y ese, hermanos, es mi tema fundamental a desarrollar en esta mañana. Pero antes, hermanos, de entrar a esta temática y poder, primeramente el Señor, contribuir a su conocimiento para el entendimiento de su fe, de cómo es que creemos en Jesús y cómo Jesús es nuestra bendición y nuestro sostén o fundamento. Quiero, hermanos, hacer un repaso breve de las enseñanzas que ya he compartido, hermanos, para todos ustedes. Inicié, hermanos, hablando en el capítulo 1 de cómo es el amor propio de Dios, la razón, hermanos, por la cual Dios se agradó de bendecir a la humanidad. Esa es, en una sola idea, hermanos, es ese mensaje. De si tú te preguntabas qué es lo que mueve a Dios para que nos llene de bendiciones, es, hermanos, el amor que Dios tiene por sí mismo. Que ya entendimos el misterio, hermanos, en parte de la Trinidad, que es que el Padre ama al Hijo y por eso tenemos todas las cosas en Cristo. El Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo, el Padre ama al Espíritu Santo. En una, hermanos, Trinidad, que es la divinidad, hermanos, en esta doctrina de la Trinidad, hermanos, que es triunidad, o Dios en tres personas. Después, hermanos, hablé sobre la identidad gloriosa o suprema que tenemos en Cristo Jesús. Y lo hice, hermanos, para crear una conciencia de que ser cristiano, hermanos, tiene algo de grandeza y de la grandeza más alta que cualquier ser humano pudiera algún día siquiera alcanzar o tocar. ¿Por qué? ¿En qué consiste esa grandeza, hermano? En que nosotros, hermanos, servimos al Rey de Reyes y Señor de señores. Es decir, que nosotros, hermanos, servir a Jesucristo es servir a toda potencia o a la autoridad máxima existente sobre la tierra. Y ustedes recordarán cuál fue uno de los ejemplos, hermanos, que usé para valorar esto, en el cual les comenté de este famoso predicador. De hecho, es llamado el príncipe de los predicadores, este inglés de nombre, hermanos, Charles o Carlos Spurgeon, que él, hermanos, al ser convocado por la reina de Inglaterra, él dijo que no podía rebajarse en su oficio como predicador, maestro y pastor de la iglesia donde él servía. Porque para él era, hermanos, rebajarse, el meterse a servir a una reina, hermanos, porque es una reina mortal, pecadora, hermanos, defectuosa, y no es de comparar la autoridad de cualquier gobernante humano con la autoridad, hermanos, del supremo Dios hecho hombre, Jesús. Después, hermanos, entramos a lo que es la salvación de Dios, en el capítulo 2, donde mi propósito, hermanos, es que ustedes pudieran entender qué es ser salvo, hermanos, en el contexto de Efesios capítulo 2. Que en pocas palabras, hermanos, pudiera decirlo así, que es de que si tú analizas tu fe y tu conducta y no te pueden entender las mayorías del mundo, eso es un claro significado que Dios te ha salvado por su gracia, por su poder, porque te ha hecho escapar, hermano, de una forma de pensar global o generalizada que está dominada por Satanás, que es contraria a Dios, que busca la vanidad, es decir, lo superficial, lo que no llena al hombre. Y a pesar de que tú te aferras y quieres conseguir todas las vanidades de este mundo, riquezas y placeres, puedes, hermanos, hasta perder tu familia, tu propia vida, para darte cuenta de una triste realidad, hermanos, de una triste verdad. Que esas cosas que perseguiste nunca fueron la felicidad de tu vida, hermanos. O nunca van a llenar tu alma. Sino que el que llena el alma, hermanos, el que llena todo, el que se convierte en tu tesoro, hermanos, es Jesucristo. Cuando de verdad, hermanos, tienes al Espíritu Santo revelándote el Evangelio. De manera, hermanos, que de una forma simple pudiera decir, usted hoy puede saber si es salvo o no, en la medida en la cual usted aprecia a Cristo Jesús, al Dios al que usted sirve. Si usted es capaz de traicionar a ese Señor por dinero, por placer o por cualquier otra cosa que es vanidad que hay en el mundo, entonces, hermanos, eso diría si usted es salvo o no lo es. Porque los que no son salvos
persiguen las cosas que no valen la pena. Pero el que es salvo, hermanos, que Dios ha despertado su pensamiento, su mente, mira a Cristo y dice, no podía tener un tesoro más grande que este. El Señor Jesucristo como mi Rey, como mi Señor, como mi Salvador. Después, hermanos, en el mensaje pasado, que ya abarqué, hermanos, en sí todos los versículos que ahorita voy a abarcar también, que fue del 10 hasta el 22. Vimos, hermanos, un aspecto de que yo quería llevarlos a que ustedes pudieran entender el pensamiento judío de la época, porque el Evangelio vino a trastornar, hermanos, o por decirlo así, hermanos, a confundir al pueblo israelita. Cuando ellos, hermanos, por la ley decían los incircuncisos, ¿recordarás esto? Alguien incircunciso que no es de nuestra nación, que no lleva linaje de Abraham, no tiene forma de conectarse con nuestro Dios, el único verdadero. Entonces, hermanos, ahí había una fricción, recordarás, una enemistad que Pablo habla entre judíos y el resto de las naciones. Aún, hermanos, vimos el hecho de que cuando se profetiza el nuevo pacto, se profetiza que viene, hermanos, pero dice para la casa de Judá y para la casa de Israel. Así que incluso Pablo dice, por eso ellos decían, que los gentiles tienen que ver con nosotros, si aún el nuevo pacto en el que ellos se incluyen, dirían ellos, los profetas dijeron que viene para la casa de Judá y para la casa de Israel. Y si no, ellos no son judíos ni israelitas, entonces no tienen nada que ver o no tienen nada que hacer aquí en los pactos de nuestro Dios. Ese, hermanos, fue mi intento porque tú entendieras cómo pensaba un judío en la época de Pablo y cómo por eso no estaba comprendiendo qué era la gracia de Dios y qué era este plan donde ahora Pablo dice que los gentiles pasan a ser parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible esto? Yo les decía, hermanos, que la muerte de Cristo, hermanos, es Dios echando abajo todas las diferencias. Cuando Cristo murió, hermanos, ahí murió la humanidad de Adán. Toda diferencia de raza, de lengua, etcétera, posición social, lo que tú quieras, es deshecha en la muerte del Hijo de Dios. De manera, hermanos, que por decirlo así, Dios mira ahora a judíos y naciones incrédulas, obviamente, a todos los ve como en un mismo saco, en una misma categoría, la de muertos, que necesitan quien les dé vida. Por eso el capítulo 2, versículo 1 empieza, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Porque con la muerte de Cristo, hermanos, cayeron las diferencias entre judíos y el resto de las naciones. Ahora, delante de los ojos de Dios, todos están muertos. Y en alguien que está muerto ya no importa la fortuna que tenía, ya no importa color de piel, ya no importa nada de esto. Simplemente Dios los ve a todos, hermanos, como muertos que necesitan de la gracia de Él para que tengan vida, hermanos. Eso fue, hermanos, en lo que yo me esforcé por predicar, para que tú entendieras que ahora, hermanos, Dios no tiene dos pueblos, sino tiene un único pueblo. Porque ha comenzado una nueva creación, hermanos, en la cual el primero de esta especie, por llamarlo de una manera, hermanos, son palabras humanas para entenderlo, es Jesucristo, el primogénito. En el cual, hermanos, en Cristo empieza una nueva humanidad, restaurada, pero más que restaurada, hermanos, elevada a una gloria divina. Porque por eso tú y yo viviremos eternamente. Porque la propia palabra dice que nosotros le miraremos como Él es, porque seremos, hermanos, a su semejanza de Él. Y todas estas bendiciones, hermanos, las tenemos en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, hasta aquí es el resumen que yo tengo para introducirlos a esta temática. Y quiero hacer una oración breve, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por el tiempo que me das para estar delante de tus santos redimidos, comprados a precio de sangre, oh Padre, por la sangre de tu precioso Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, te ruego en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo nos bendiga, nos haga entender, Señor, una sola cosa, Padre. Yo te pido que nos permita contemplar tu grandeza, Señor, para que podamos admirar todas las grandes cosas que tenemos en Cristo Jesús, que tenemos gracias a nuestro Rey, a nuestro Señor, a Jesucristo, tu amado Hijo. Señor, permíteme ser prudente, Señor, en mi vocabulario, en las palabras que voy a hablar. Permíteme ser claro, Señor. Señor, úsame, Señor, en tus manos para que tu iglesia crezca cada día más en conocimiento y en capacidad para que sus vidas hablen más y más y más de tu grandeza, del poder que hay en ti.
y del poder que se vea reflejado en nuestras vidas, porque tú vives dentro de nuestros corazones. Padre, te pido todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, voy a comenzar con mi primera idea, solamente son dos. La primera, hermanos, la titulé así: la muerte de Jesús y la bendición que destapa o la bendición que derrama. Esto, hermanos, lo voy a parafrasear o más bien lo tomo, hermanos, del puro versículo 15 de Efesios 2, que voy a leer enseguida. Dice la palabra de Dios, Efesios 2:15. El pasaje, hermanos, en sí va a estar enfocado solamente en el verso 15, en el versículo 20. O sea, estoy, hermanos, complementando todo lo que no quise dejar en pausa de todo esto. Dice Efesios 2:15, dirimiendo en su carne, es decir, dirimiendo significa, hermanos, poniéndole un fin a una diferencia en su carne, es decir, en su cuerpo, en el cuerpo humano de Jesús, las enemistades. Ahí puso fin a las enemistades. Y luego, hermanos, habla de algo, dice, la ley de los mandamientos en orden a ritos para edificar o construir o crear en sí mismo, o sea, en el cuerpo de Jesús, los dos, judíos y gentiles, en un nuevo hombre, y ya hablamos de la nueva creación que Dios está construyendo, haciendo la paz o haciéndonos convivir juntos a judíos y al resto de las naciones. Lo que quiero, hermanos, que entendamos en esta mañana es esta simple cosa. ¿Por qué, hermanos, Pablo dice que cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba dirimiendo, poniéndole un fin a una diferencia? ¿Y por qué ese poniéndole un fin a una enemistad, a una diferencia que había entre judíos y naciones? ¿Por qué sale a relucir la ley, hermanos? La ley de los mandamientos en orden a ritos. ¿Qué tiene que ver la ley con la diferencia que había entre judíos y el resto de las naciones? De hecho, ya vimos algo de esto, hermanos, en el sermón de abajo, las diferencias, somos un solo pueblo en Cristo. Donde hay, hermanos, citas específicas donde la ley indica que para tener parte en la asamblea de Israel en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hermanos, no podían meterse al templo, que se consideraba presentarse delante de Jehová, gente que no llevaba sangre de Abraham en sus venas, hermanos. Es decir, hermanos, que la misma ley restringía el acceso a las naciones. Entonces, hermanos, también en la ley se ordena la circuncisión. Ya sabemos que la circuncisión es la señal del pacto que Dios concertó con Abraham y su descendencia. De manera, hermanos, que por eso sale a relucir la ley, porque la ley restringe a las naciones para que de alguna manera no puedan presentarse delante de su presencia, no puedan ser contados con la iglesia o la asamblea de Israel. Y por otro lado, hermanos, también entra un rito que era practicado obviamente en los varones para que pudieran tener parte en algunas de las festividades del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, ahí hay un conflicto donde se creó esta enemistad, esta distancia entre tú eres de las naciones, pero yo soy descendiente de Abraham. La ley creó, hermanos, como que ese distanciamiento, esa barrera, ese muro entre dos naciones. Pero la muerte de Cristo, hermanos, vimos que echó abajo esa diferencia, esa barrera, se cayó. Y ahora, hermanos, todos tenemos el mismo acceso a Dios por un solo espíritu, que recordarán que hasta dramaticé. Cuando Pablo no quería ir a evangelizar al centurión romano, ¿por qué, hermanos? Porque en su conciencia esto como judío sabía que no era bien visto. De hecho, él dice, ustedes saben que para un judío juntarse o entrar en la casa de un pagano, de alguien que no es de nuestra religión, que no es de nuestra nación, es abominación. Esta era la mentalidad, hermanos, de los judíos. Por eso Pedro se resiste a ir a evangelizar a Cornelio. Sin embargo, hermanos, Dios le manda una visión, Dios lo hace que vaya, que vence ese dogma, esa forma de pensar que lo privaba a no compartir el evangelio con alguien de otra nación. Hermanos, cae la diferencia, Pedro evangeliza y el Espíritu Santo cae sobre el centurión y sobre sus sirvientes. Que se entiende, hermanos, también eran de otras naciones. Y recuerdas que dramaticé, me imagino los judíos, porque dice que algunos de los fieles de la circuncisión fueron en compañía de Pedro, hermano. Me imagino que se jalaron de los pelos y dijeron, no, ¿cómo es esto posible? Dios les ha dado el Espíritu Santo a paganos, a gente que no es instruida en nuestra ley, a gente que no lleva sangre de Abraham, que acaban de presenciar nuestros ojos. Y lo que acababan de presenciar, hermanos, es que
A causa de la muerte de Jesús, todas las diferencias se habían caído, se habían derrumbado, y ahora todas las naciones tienen acceso a Dios a través de la cruz de Cristo, hermanos. A través del sacrificio del Hijo de Dios. Pero entonces, hermanos, ahora quiero enseñarles algo más judío. Hoy quiero enseñarles algo más judío, porque eso ya lo hablé respecto a las naciones. Ahora, hermanos, quiero que vean cómo la ley, de la cual ellos tanto se jactaban, tanto presumían, los demás son ignorantes. Los judíos decían, nosotros tenemos el conocimiento de Dios. ¿Dónde? En la ley que nos dio Moisés. Muy bien. Vamos, hermanos, a leer unos textos en Deuteronomio, capítulo 31. Tendría que empezar por aclarar, hermanos, que cuando tú lees en la Biblia ley, esa palabra, hermano, no se está significando 10 mandamientos, sino la ley es todo lo que está escrito de Génesis a este último libro, Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia, hermanos, reciben el nombre de ley. Entonces, vamos a ver esto, hermano. Dice Deuteronomio 31:25. Quiero que lo estés viendo conmigo, hermanos, porque es algo que tiene que ver con el judaísmo, con los judíos. Dice, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomen este libro de la ley. Ese libro de la ley es Génesis y Deuteronomio, hermanos. Tomen este libro de la ley y pónganlo, ¿dónde? Al lado del arca del pacto, del arca de la alianza de Jehová vuestro Dios. Y vamos a ver qué función tenía la ley, hermanos. Dice, y esté allí por testigo contra ti. Esto es algo, hermanos, más judío que a mí fue de bendición entenderlo. O sea, por una parte, hermanos, ya vimos lo que creó la fricción de judíos y gentiles. Pero ahora Pablo, hermanos, en su pensamiento como judío, aunque esto es complementario con Gálatas, me estoy apoyando en Gálatas, lo que dice en Gálatas 3, está diciendo, hermanos, que la ley cumple un papel, si te fijas cuál es. Dice ahí que lo puso al lado del arca. ¿Para qué? Para que sea testigo ¿contra quién? Contra ti, contra el pueblo de Israel. La pregunta sería la siguiente, hermano. La ley, ponte tú en el papel del judío amante de la ley, jactaba en esto. ¿La ley está a mi favor o está en mi contra? Y en base a lo que acabamos de leer, ¿cuál sería tu respuesta, hermano? ¿La ley está a mi favor o en mi contra o en contra mía? Si te fijas, hermanos, lo que acabamos de leer dice, en pocas palabras, que la ley fue puesta como testigo contra Israel, enemiga de Israel. ¿Por qué? No nomás porque sea enemiga, sino porque la ley, hermanos, servía como testigo cuando alguien del pueblo de Israel quebrantaba el pacto, es decir, violaba uno de los mandamientos. Cuando tú caías en pecado, en transgresión, ibas más allá del mandamiento, lo rompías, no te importaba, te hacías acreedor primeramente a la muerte. Y si fue por ignorancia, entonces sí tenías acceso a que presentaras un animalito y que se muriera para que tú no murieras y muriera en lugar tuyo el animal. Pero si no, hermanos, la ley acusaba delante de Dios a tu persona. Es decir, hermanos, que la ley en su composición de mandamientos, Pablo lo dice, la ley en sus mandamientos son buenos, son justos y son santos, sí. Pero ya que nosotros no podemos llevarlos a la práctica todos de manera perfecta, ocurre un gran problema. Y es que la ley que te enseña, hermanos, la justicia, lo bueno, lo santo, se convierte en enemiga tuya cuando tú transgredes uno de sus mandamientos. Y funciona como un testigo que en tu cara te dice pecador, desleal, infiel al pacto, digno de condenación. La ley, hermanos, gritaba en tu cara, maldito, maldito eres, porque has sido infiel al pacto de tu Dios. Deuteronomio 27:26, hermanos, es una cita que Pablo usa en Gálatas capítulo 3. Dice lo siguiente. Deuteronomio 27:26, por si alguien lo quiere anotar. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para
cumplirlas. De manera, hermanos, que cuando alguno de entre el pueblo no cumplía algunas de sus requisiciones, la ley le decía en su cara, maldito eres, maldita eres tú por tu transgresión. Entonces, hermanos, vuelvo a la pregunta. ¿La ley está a favor mía o parece que está en mi contra? Esto es algo, hermanos, que Pablo desmenuza y me estoy apoyando, por eso te lo digo, en Gálatas, capítulo 3, versículo 10 al 14. Tú puedes ver ahí esa narrativa, hermanos, y es más, voy a leerla de forma breve. Gálatas 3, del 10 al 14, dice Pablo, porque todos los que son o pertenecen de las obras de la ley o del pacto de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Más por cuanto por la ley ningún ser humano se justifica para con Dios, queda manifiesto algo, o algo es evidente, que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere o los practica, vivirá en ellos. Y luego, hermanos, viene la parte importante. Pablo dice, Cristo nos redimió, nos rescató, nos hizo libres de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito también en la ley, hermanos, maldito cualquiera que es colgado en madero. Y luego, esto es algo impresionante, hermanos, el 14 destapa el misterio. Dice, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles o sobre las naciones en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, la muerte de Cristo en la cruz, tal y como fue en una cruz de madera, se nos presenta, hermanos, como el propósito eterno de Dios, en el cual, hermanos, Dios mismo iba a neutralizar, Dios mismo iba, hermanos, ¿cómo se puede decir? A dejar sin poder a la ley que maldecía al hombre pecador. Y tú, la pregunta que debes de hacer es, ¿cómo? ¿Cómo Dios le iba a quitar el poder que la ley tenía? Sí de bendecir en una parte también, pero sobre todo de maldecir al que era parte de ese pacto. Se nos dice, hermanos, que Cristo le quitó esta potestad o este poder a la ley de maldecir al pecador cuando colgó por su providencia y su determinación eterna, cuando fue muerto su Hijo amado, hermanos, en la cruz de madera. Porque la propia ley decía que era maldito aquel que era colgado de un madero, no importa cuál sea la forma, sino que tenía, hermanos, que ser un instrumento de madera. En este caso sabemos que era una cruz de madera. De manera, hermanos, que cuando Jesús muere en la cruz, hermanos, es lo que Pablo está diciendo, caen abajo las enemistades. No solamente entre los judíos y los gentiles, que ahora ya no nos vamos a dividir por circuncisión, por genética, por alimentación. Eso ya cayó. Ahora ya los gentiles y los judíos podemos cohabitar juntos por haber recibido el Espíritu Santo. Ok, pero Pablo dice, hay otra enemistad que el judío quizá no está entendiendo conscientemente, no está consciente de ella. Y esa maldición de la ley es la que está en su contra por haber sido infieles al pacto de Dios. Y es una enemistad, hermanos, que tal parece que Pablo indicaría que el judío no está consciente de esto. Porque el judío se enorgullece de la ley y dice, yo por la ley me distancio de las naciones. Pero Pablo dice, ¿no sabías que esa misma ley de la que te jactas tiene la potestad de maldecirte, de reprobarte delante de Dios? ¿No estás consciente de esto? Por eso Pablo en Gálatas dice, por eso yo les digo, queridos hermanos, diría a los que son de mi nación, que si ustedes siguen en el viejo pacto, por animales acercándose a Dios, Pablo estaría diciendo, todos ustedes lamentablemente viven bajo maldición, están reprobados delante de Dios. Pero solamente hay una salida para gentiles y para judíos, y es que Dios los hace inmunes de la maldición de la ley si confían con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma en el sacrificio que realizó el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque Él llevó tu maldición y mi maldición cuando fue colgado de la cruz de madera, hermanos. Ahí, fíjate, ocurrió algo que se me hizo me llenó de gozo, hermanos, de alegría mi alma. Porque todo aquel que era colgado de un madero era maldecido, así lo entendían, maldito de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando Jesús muere en la cruz,
Para todos pensaron, mira, si murió colgado de una cruz de madera, es simple. Es que Dios lo puso en su lugar a este farsante. Y ahora ha muerto como mueren los malditos, según la ley nuestra. Sin embargo, hermanos, vemos que esa maldición, hermanos, quedó neutralizada cuando cayó en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, hermanos, siendo el bendito Hijo de Dios, absorbió, hermanos, esa maldición y la hizo desaparecer, la eliminó. O sea, hermanos, que Jesús no fue maldecido por Dios, sino que cuando la maldición de la ley, que la ley daba sobre el pecador, cayó sobre él, quedó erradicada, hermanos. Y a mí se me ocurrió este ejemplo que a lo mejor es muy simple. La maldición de la ley, hermanos, sería como que un fuego cae del cielo y te consume. Y cuando cayó, hermanos, la maldición de la ley en Jesucristo, es como si el fuego, hermanos, hubiera caído en un mar inmenso, donde ese fuego no quema, donde esa llama no queda, hermanos, encendida. ¿Por qué? Porque es absorbida por el agua del mar. Entonces, hermanos, de esta manera es que Pablo quería enseñarle también a los de su nación, hermanos, qué es lo que comunica la muerte de Cristo en la cruz. No solamente que ahora las naciones pueden relacionarse con el Padre, sino también que ellos van a dejar de vivir como malditos delante de Dios o reprobados, porque ya hubo alguien que eliminó la maldición de la ley, hermanos. Y ese es Jesucristo con su muerte de cruz. Entonces, hermanos, gracias a la muerte de Jesús en la cruz, la ley ni me maldice si yo fuera judío, pero tampoco me excluye si yo fuera gentil, porque toda esa potestad le fue quitada por la muerte de Jesús en la cruz. ¿Y esto por qué fue así, hermanos? Pablo lo dijo en el versículo 14 de Gálatas 3. Dice, porque Dios había hecho una promesa a Abraham. Y esa promesa decía así, hermanos, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios hizo una promesa. En tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo dice, ¿y saben cuál fue la manera en la cual Dios quiso hacer cumplir esa promesa y bendecir a todas las naciones? ¿Quién pudiera contestar? Haciendo que su hijo muriera en la cruz del Calvario, donde toda maldición fue eliminada, donde toda diferencia cayó, y ahora, hermanos, todos formamos un solo pueblo en Cristo Jesús, donde no hay ninguna de estas diferencias, no hay exclusión y no hay maldición o reprobación delante del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a pasar ahora a mi segunda idea, que es, hermanos, Cristo, el fundamento de la iglesia, porque ustedes saben el título, ¿no? Jesús, fundamento, o Jesús, bendición y fundamento de la iglesia. Espero que hasta aquí ya haya quedado claro por qué Jesús es bendición. Y es, hermanos, porque Él es el medio por el cual todas las familias de la tierra son benditas. Porque ha destruido, hermanos, el poder del pecado y la autoridad de la ley para maldecir a la gente. Y ahora todos podemos ser benditos en Jesucristo por su muerte de cruz, donde fue vencida esa maldición. Bueno, Cristo el fundamento de la iglesia, hermano. Dice el versículo 20 de Efesios 2. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, Pablo, ya saben que usó una ilustración para hablar de la iglesia, un gran edificio. Hermanos, sabemos que todo gran edificio tiene que ser sostenido, ¿por qué? Por un cimiento sólido, estable, que sea capaz de soportar todo lo que se le ponga encima. Pablo, hermanos, aquí revela de que nosotros somos como si fuéramos ladrillos o piedras vivas, diría Pedro en otra forma de decirlo, que somos puestos, colocados, hermanos, encima de una piedra o de un fundamento, un cimiento estable. Ese fundamento para nosotros es revelado, es Jesucristo. Pero Pablo dice, hermanos, que de este fundamento dan testimonio apóstoles y profetas. Entonces me di a la tarea, hermanos, para que veas algunas de las referencias que los profetas hablaron sobre este fundamento, porque es lo que te tienes que preguntar. Pablo dice que estamos construidos encima del fundamento del cual hablaron apóstoles y profetas. La pregunta aquí es, ¿dónde hablaron de este cimiento? ¿Dónde hablaron de este fundamento estable en el cual sostiene toda esta nueva creación que ha iniciado en Cristo? Vamos a ver algunos pasajes, hermanos. Isaías capítulo 28, versículos 15 y 16.
Empezamos con el profeta Isaías. Vamos a leer Isaías 28, versículos 15 y 16, hermanos. De cómo empezaron, hermanos, a hablar, a dejar pistas, profecías que no eran claramente entendidas, pero que apuntaban a un fundamento, a un cimiento de una construcción que Dios estaba haciendo, hermanos. Dice, porque habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte, o un acuerdo, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasara el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues que hemos puesto, porque hemos puesto nuestra acogida, o se puede decir refugio, en la mentira y en la falsedad, nos esconderemos. Y luego, hermanos, nos revela algo allí el profeta Isaías. Por tanto, el Señor Jehová dice así, he aquí que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio o preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Hermanos, vemos una profecía de Isaías hablando de una piedra que establece Dios, que esa piedra, hermanos, se entiende que es la verdad. Por eso leí el versículo 15, porque él habla de que el pueblo piensa, no, nosotros ya tenemos un acuerdo con la muerte en la sepultura, hablando, hermanos, de que ellos piensan que pueden librar el juicio de Dios, amparándose o cubriéndose, hermanos, con la mentira y la falsedad. Pero pues realmente, hermanos, esto es vanidad, no tiene sentido. Y en ese contexto, hermanos, el profeta pronuncia y dice, por eso Dios ha dicho que pone en Sión una piedra fuerte, un cimiento estable, y que el que en él creyere no se apresure. Es decir, no pierda la calma. Porque como diría, por ejemplo, Jesús en su parábola, hermanos, alguien que tiene que preocuparse, ¿verdad? Cuando viene una tempestad es el que construye sobre la arena, porque dice que lleva todo, lo que construyó todo, no vale la pena, todo es pérdida, pero lo que construye en la roca, cimiento estable, todo lo que construye encima, lo conserva, hermanos. Entonces, ahí, hermanos, empiezan los profetas a hablar de una misteriosa piedra que es sinónimo de verdad, en la cual los que crean en ellos, se puede decir, serán cubiertos o protegidos por el Señor. Ahora vamos a ver a profeta Daniel, qué es lo que tiene que hablar Daniel de una piedra, ¿será? Porque piedra, hermanos, es lo que usaban como fundamento de una construcción, y es de lo que estamos hablando, de un fundamento que sostiene la nueva creación de Dios, que es la iglesia. Dice Daniel, capítulo 2, versículo 34, hermanos. Daniel, capítulo 2, verso 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, una piedra, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, algunos creo que dice el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, o no quedó rastro de ellos, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió o que llenó toda la tierra. A ver, hermanos, aquí, ahora Daniel, el profeta, habla de una piedra que destruye todos los imperios humanos, de la cual se nos dice, nace o surge una gran montaña que llena toda la tierra. Los profetas, hermanos, empezaron a hablar de un simiente, de un fundamento, de una gran roca, que tiene que ver, hermanos, con una construcción de Dios. Vamos a ver. El otro verso, hermanos, que tengo por referencia, hermanos, déjame ver, que se me olvidó usar la cita, pero creo que es Salmos 118, hermanos, si gustas acompañarme, que voy a poner a David, hermanos, como profeta también. Incluso él, además de ser rey, profetizó padecimientos, cosas que tenían que acontecerle al Mesías. Solo espero no haber errado, hermanos, porque aquí noté que no anoté hey. Sí, ya. Voy a empezar a leer, hermanos, 118 salmos desde el 16, a partir del 16. Porque ahí, hermanos,
David está hablando de alguien, el misterio al cual le llama, te lo voy a decir, le llama diestra de Jehová o mano derecha de Dios, y le llama puerta también, y le llama por último roca o piedra. Fíjate, hermano, Salmo 118, 16. La diestra de Jehová sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Castigóme gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salud o por salvación. La piedra que desecharon los edificadores o arquitectos ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es maravilla en nuestros ojos. Hermanos, aquí también la Biblia, hermanos, se nos menciona de una piedra que, como te comenté, le da también la frase de diestra de Jehová, mano derecha de Dios. Le llama puerta por la cual entrarán los justos. Esto, hermanos, es para que te dé sentido los evangelios. Y cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Pues claro, estaba hablando de lo que los profetas como David, en su papel de profeta, anunciaba. Y el mismo Jesucristo, hermanos, cuando fue reprobado de los líderes de Jerusalén, él, hermanos, decía, nunca habían oído la piedra que los edificadores desecharon fue puesta por cabeza del ángulo. Y esto, hermanos, se decía de la piedra, que sería, si lo ponemos todo ya en una sola cosa, hermanos, de las citas que manejé, diríamos, hermanos, que Isaías habló de una piedra que se colocaba por Dios mismo como un cimiento estable, y que esa piedra es soporte de la verdad, porque esa piedra es la verdad. Podemos hablar de esto, descripción de la piedra. Daniel habló de la piedra como algo que destruye los imperios. ¿Y sabes qué exégesis o entendimiento podemos alcanzar de esto, hermanos? Y que se relaciona con lo que Pablo habla. Y es que, hermanos, cada imperio del mundo, cada nación del mundo implanta por cultura, por X cosas, hermanos, se puede decir hasta por Satanás, un mismo forma de pensar. Buscan las mismas cosas. Sin embargo, hermanos, esta piedra de Daniel iba a echar abajo todas esas formas de pensar, por decirlo así, de las naciones, y los iba a concretar en un solo pensamiento. Y ese solo pensamiento, hermanos, es el evangelio de nuestra común salvación, que es un lenguaje universal, en el cual, hermanos, de entre todas las naciones que se reúnen como aquí, hermanos, tenemos un mismo discurso, un mismo idioma, digamos, una misma idea, un mismo pensamiento. Y es que en Cristo Jesús, hermanos, somos salvos, somos bendecidos. Todo esto lo podemos deducir. De David entendemos que esta piedra iba a ser en primera instancia reprobada, descalificada, es decir, no le iban a estimar. Los arquitectos, que se supone, hermanos, son los especialistas en construcciones, iban a ver el fundamento, la piedra, y van a decir, no, esa no nos va a servir para nada, quítenla de aquí, tráiganme todas las demás, y empecemos la construcción. Para al final decir, híjole, no nos quedó, pero ¿qué nos puede faltar? ¿Qué nos puede faltar? No queda el cimiento. Y decir, la piedra aquella que ustedes desecharon, sí, esa es exactamente la que ocupamos aquí para que la construcción no se derribe. Así, hermanos, es lo que se hablaba de esta piedra en los profetas. Que como tú, yo creo ya, el Espíritu te conectó las ideas, sabes que esas cosas se cumplen en la persona de Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos a hablar del testimonio de los apóstoles. Primera de Pedro, capítulo 2, no voy a hablar de Pedro y Pablo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8, me imagino que son citas también que se han citado recurrentemente, no creo que sean desconocidas por la mayoría. Y voy a leerlo rápido. Primera de Pedro 2, versos 4 al 8. Al cual, allegándoos o acercándonos, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean construidos en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a ustedes que creen, mas para los desobedientes, la piedra que los constructores o arquitectos
reprobaron o descalificaron. Esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra o en el evangelio, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Hermanos, vimos el testimonio de los profetas. Ahora vemos un testimonio de un apóstol de Jesús. ¿Y qué nos dicen? La misma cosa. Pedro, hermanos, conoció de viva piel, tocó, hermanos, hasta incluso pudo llorar con la piedra de la que hablaban los profetas muchos años, cientos de años antes. Y Pedro hoy puede decir a esa piedra viva de la que hablaron Isaías, Daniel, el mismo rey David, es Jesucristo, el Hijo de Dios, con el cual yo estuve. A Él yo les invito, acérquense a ellos, a Él, para que sean construidos encima. Es decir, pasen a formar parte de la iglesia, confiando en Jesús, el Hijo de Dios, porque esa es la piedra o el fundamento del que hablaron los profetas. Romanos capítulo 9, versículo 33. Pablo usa, hermanos, exactamente el mismo discurso que el apóstol Pedro. Y en Romanos 9:33 dice así, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Romanos 10:11, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El apóstol Pablo, hermanos, diciendo exactamente lo mismo que Pedro, que la identidad de aquella piedra, de aquel fundamento anunciado por los profetas, ya se había manifestado, hermanos, en la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que es el sostén y base eterna para la existencia de la iglesia, hermanos. Sin embargo, también, hermanos, ellos agregan que esa piedra que para nosotros es preciosa, invaluable, que es nuestro sostén, como decía el himno, por eso lo escogí, nuestro sostén, porque soporta todo lo que hay encima, es Cristo, hermanos, pero también ellos añadían que es escándalo, roca de tropiezo para los que no creen, para los rebeldes. ¿Por qué, hermanos? Porque la profecía también decía que esta piedra iba a hacer tropezar a otros seres humanos, especialmente a los arquitectos, es decir, a los que se creían los conocedores de la ley de Dios y los profetas, que es el pueblo judío, el pueblo israelita, el cual viéndolo, hermanos, no le reconoció y tropezaron con ella. De manera, hermanos, que el testimonio de los profetas, el testimonio de los apóstoles coincide en una sola persona, hermanos. Cristo Jesús es el fundamento de la nueva creación, que es la iglesia, hermanos. Muy bien, hermanos, pues entramos a la conclusión. Resumiendo todo, hermanos, Cristo Jesús, podemos decir, es la razón, el fundamento, el motivo por el cual somos bendecidos y somos sostenidos, formando parte de este nuevo edificio. Es el lenguaje de Pablo, así asemeja a la iglesia como un edificio o pueblo que el Señor está construyendo. Por lo que tomando, hermanos, por ejemplo, el lenguaje de Pablo de que la iglesia es como un gran edificio construido en un fundamento, en una piedra sólida que soporta todo lo que hay encima. Quería llevarlos a esta enseñanza, hermanos, como conclusión. Y es que, hermanos, tomando el lenguaje de que la iglesia es como un gran edificio, si tú le quitas el fundamento, si tú le quitas un edificio, los cimientos, lo que nosotros llamamos las zapatas, ¿qué queda de la gran construcción, hermanos? Todo se destruye. Que es otra forma de Pablo decir lo siguiente: todos seríamos malditos, hablando de los judíos que obedecen la ley a medias porque no son perfectos. Pablo está diciendo, todo, o sea, sin Cristo, que es el fundamento, Pablo dice, ¿sabes qué queda esto? Todos los judíos que seguimos la ley seríamos maldecidos por ella. Y todas las naciones que no se acercan a Dios por la ley, porque la ley los excluye, estarían excluidos para no tener parte con el reino de Dios. Pero ahora sabemos que Jesús es nuestra bendición real y eterna, que nos hace parte de esta familia en Dios, hermano. Por eso es que sin Jesús, sin el fundamento, hermanos, ni la Biblia, ¿sabes qué? Tendría sentido. No tendría nada precioso, nada valioso la Biblia, si removemos el fundamento que es Cristo. Hermanos, y como una aplicación a mi vida en esta conclusión, y es que no habría razón para mí para seguir vivo, hermanos, sin Cristo Jesús. Ahora,
procedo a hacer un llamado a las personas que por alguna razón, no siendo cristianas, quizá les llamó la atención ver a esta predicación, ver este mensaje del Señor. A ustedes que se pudieron a interesar y quizá lleguen a ver este mensaje, no lo sé yo, solamente el Señor y en su elección y providencia. A ustedes invito a que se rindan delante de Jesús. Confiénsenle a Él sus pecados. A Él directamente estoy hablando porque Jesús es fuente de bendición y la única para todos aquellos que se arrepienten del mal camino que llevan y que quieren alinearse a la voluntad de Dios. Vengan a Jesús. Amigos, se nos enseña tradicionalmente, yo sé, que todos somos hijos de Dios. Nos habituamos a decir todos, aunque no tengan relación con Dios realmente y sean desconocedores o ignorantes de su palabra, habituamos a decir, yo me siento bendecido por Dios. Quizá ese sea hasta tu propio lenguaje. Me siento bendecido por Dios. Pero solo lo dices porque te va bien en tu trabajo, porque a lo mejor tienes algún proyecto y prosperó, porque tienes abundancia en tu hogar. Y por eso que tú ves esos bienes materiales, tú puedes decir, me siento bendecido. Pero déjame decirte que realmente esas bendiciones no son bendiciones comparadas con Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todas esas cosas son bienes materiales que son vanidad. Es decir, que algún día dejarán de existir. La mayor bendición que el ser humano puede recibir, atesorar, es Jesucristo. Él es el único tesoro, amigo. Porque Él es el bien que dura para siempre. El único bien que dura para siempre. Entonces, yo te invito a no confundir las cosas, ya que anheles la verdadera bendición de Dios, que es Jesucristo. Yo te invito a que no creas simplemente porque nuestros padres, nuestros abuelos repiten que todos somos hijos de Dios. No es así. Indaga, busca en la Biblia y hallarás que para formar parte de la familia de Dios, tú tienes que ser construido encima del único fundamento que hay, que es Jesucristo. Y si tú no estás construido o puesto encima de Cristo, si tu confianza no está en Cristo, si tú no atesoras a Cristo, no puedes decir que tú seas miembro de la familia de Dios. No puedes decir que tú eres hijo de Dios. Entonces, reconoce esto y ven a la fuente de bendición y fundamento que nos sostiene. Ven a Cristo Jesús humillado, invocando su poderoso nombre. Porque mira, amigo, nosotros predicamos el evangelio de la gracia de Dios. Y como ya vimos en esta reflexión, en toda grande construcción que la gente puede admirar, miran lo que sobresale, pero nada de eso existiría si no es por lo que no se ve, que está debajo de la tierra, que son los cimientos, el fundamento. Y así es por eso que el evangelio cabe totalmente, tiene totalmente sentido, aún para nosotros, hermanos. El evangelio de la gracia de Dios que excluye el mérito y las obras del hombre. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que el que nos sostiene a nosotros es Cristo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso, amigos, te invitamos a que en Jesús seas justificado, seas bendecido grandemente. Hermanos, ahora sí es un mensaje para nosotros. Hermanos amados del Señor, esta mañana hemos comprendido que la causa de toda bendición es Cristo Jesús y que en Él somos bendecidos eternamente, no temporalmente, eternamente, porque este cimiento no se conmueve, está para siempre. De manera que no hay maldición que prospere contra el pueblo de Dios, porque estamos en Cristo y Cristo es la mayor bendición que Dios pudo darnos. Yo no creo, hermanos, que algunos de ustedes tengan todavía estos pensamientos o ideas, pero a lo mejor si son muy nuevos en el Evangelio, puede ser que le den algún tipo de lugar en su vida a este tipo de creencias, ¿no? Pero para hablar de bendición, hermanos, inevitablemente no pude recurrir a lo que es a veces mucha preocupación entre las gentes hasta en nuestra actualidad. Ese tema de maldiciones, de hechicerías, de malas vibras, de malas energías que otras personas arrojan sobre ti y que tienen influencia sobre ti y que tú te sientes vulnerable y que ellos por un trabajo te pueden hacer haciendo daño, hermanos. Todo ese tipo de prácticas, hermanos, se puede decir que tienen un sentido de ocultismo, todo esto, hermanos, son nada para el que está construido encima de la fuente de bendición, hermanos, que es Jesucristo. Si Dios te ha bendecido, hermanos, con Cristo Jesús,
no hay maldición alguna que prospere. Por eso es que mi exhortación sería, si para ti todavía, hermanos, te preocupa de que no, yo no le agarro todas las cosas a las personas que me regalan porque puede ser que me transmita sus energías, puede ser que me esté haciendo algún tipo de daño espiritual. Hermanos, para los que creemos en Cristo de verdad, sabemos, hermanos, que no hay mayor bendición. No podemos ser maldecidos, hermanos, porque estamos en el bendito, en la bendición misma, en Cristo Jesús. Por esto, hermanos, esta aplicación solamente yo la quería para aquellos que en algún momento quizá pueden llegar a ser turbados con este tipo de información. Yo lo que respondo cuando me han preguntado, porque aún en mi trabajo, hermanos, hay compañeras que sí se dejan llevar sobre este tipo de cosas. Yo, hermanos, siempre digo, es que yo no me preocupo porque yo estoy blindado. O sea, yo ni siquiera les doy mente. Y no es porque no crea o no, porque yo sé que hay poder en la oscuridad de la maldad. Pero mi confianza es tan plena, tan absoluta, porque sé que el poder del enemigo no se compara en nada al poder de Dios, al poder de Jesucristo en el cual yo creo, y el que me guarda y el que me sostiene. Por eso me siento tranquilo. Yo no le doy mente a esto. Entonces, hermanos, esa era una parte de esto. Pero realmente, hermanos, la mayor reflexión que quería dejarles, hermanos, es la siguiente en sí. La que pensé al final y desde el principio, al construir este mensaje, fue la siguiente, hermanos. Mira, yo siempre he visto, hermanos, que a causa de los escándalos y pecados que pasan a veces en líderes, pastores o miembros de iglesias, ya no quisiera ser tan específico que de adulterios, que de robos, que abusos, hermanos, no quisiera decir. A razón de esto, hermanos, es que la iglesia se le ha calumniado, o a veces sí con justicia, o sea, se le acusa con sí cosas reales. Y la iglesia, hermanos, parece que disminuye un poco su valor a causa del pecado de los que conformamos parte de la misma. Y por esa razón yo he concluido, hermanos, que optamos, y yo no sé si tú has visto estas imágenes o comparaciones de la iglesia, dicen es que la iglesia es un hospital de pecadores, un hospital de enfermos. Y está bien, entiendo por qué lo dicen, también sé que es una parte de la realidad, porque todos aquí somos pecadores, hermanos, arrepentidos, que estamos siendo transformados, que estamos creciendo en la gracia del Señor. Pero, hermanos, también me parece equivocado a mí solamente pintar como que esa cara de la iglesia como un hospital de enfermos. Yo creo, hermanos, a como la Biblia nos lo presenta, hermanos, es a la iglesia como una construcción preciosa, hermanos. De hecho, en el Apocalipsis, cuando se dice que viene la Nueva Jerusalén, en mi interpretación es la descripción de la iglesia, y la describe, hermanos, como con oro, con piedras preciosas, una ciudad imponente, de luz, es algo precioso, hermanos, que la vea quedaría pasmado de si semejante belleza, semejante obra de construcción. ¿Quién la haría? El autor, hermanos, de la iglesia es Jesucristo mismo, fundamento de la misma iglesia. Entonces, hermanos, yo quería llevarte ahora a este extremo, a que no nos quedemos simplemente en un aspecto de un hospital de enfermos, que no es hasta como muy motivante. Porque yo diría, hermanos, también la Biblia habla de que nosotros estamos en una transformación, es decir, que de estar enfermos vamos a ir recuperando, hermanos, la salud hasta un grado máximo, hermanos, en el cual la demás gente pueda vernos restaurados en totalidad, no en perfección, pero ya en una madurez admirable, hermanos. Que la gente de allá afuera pueda decir, yo lo conocí como era así tan deficiente, y ahora yo lo veo pacífico, lleno de amor por su familia, lleno de paciencia, lleno de bondad, lleno de fe, de misericordia, de comprensión. Algo ocurrió en estos hombres y en estas mujeres que van a esa iglesia que dicen que son cristianos, esos protestantes. Y yo digo, hermanos, que la iglesia también tiene que tener su mirada en este otro extremo, hermanos. No solamente del lado como que pobrecitos, enfermos, sino también en el lado opuesto, que es llevarnos a la salud máxima, hermanos. Salud máxima, donde ya somos, hermanos, por la gente admirados, hermanos, por la construcción. Mira, hermano, yo solamente por dar el ejemplo, investigué cuál era el edificio más grande del mundo y me salió, hermanos, que es la Torre Burj. No sé cómo, si se pronuncia exactamente así, pero aparece así escrita, hermanos, Burj Khalifa. Y es esta torre, hermanos, que está en Dubái. Y su altura, hermanos, de este rascacielos es de 828 metros. O sea que casi 1 kilómetro, hermanos, de construcción. Y tiene 163 pisos, hermanos. Y como se ve la estructura de afuera, cualquiera, hermanos, cae y se queda boquiabierto por la semejante construcción, semejante hermosura, y luego el lujo que tienen los adornos externos y externos. O sea,
todo esto, hermanos, hace que la gente ponga la vista hasta en esta ciudad por esa grande construcción, ¿no? Entonces yo, hermanos, quería más que nada exhortarte y animarte a eso. A que nosotros como iglesia de Jesucristo, hermanos, crezcamos en la gracia. Que también la gente de afuera pueda ver tus vidas y como si viera esa construcción de Dubái, esa grande torre de Califa, pudiera ver nuestras vidas y decir, no puede ser. El Dios que ellos predican sí tiene poder. ¿Por qué? Porque no solamente es en lo que dicen, sino también en la restauración de sus familias. Ellos son totalmente ya nuevas personas. ¿Cómo está sucediendo esto? Y que la gente, hermanos, se pueda quedar anonadada, sorprendida, boquiabierta, al ver la obra que Dios hace contigo, hermano. Que la gente quede asombrada con la obra que Dios hace conmigo, hermano. Para la gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tú y yo estamos conscientes de que si alguna vez tú eres alabado, hermano, sea quien seas, y recibes un halago, algo de que qué bueno que te superaste, qué bueno que tú le estás echando ganas, ya vi que no estás estancado, que has crecido, que pareces tener más amor por la vida, ganas de vivir, que tú puedas decir, sí, todo gracias al que me sostiene, a mi noble sostén, a la roca en el fundamento en el cual descansa mi alma, que es Jesucristo. Porque todos aquí estamos conscientes, hermanos, que podemos admirar la grande torre por sus 163 pisos acabados, bañados en oro, etcétera. Pero sabemos que sin el fundamento lo quitamos y todo eso, hermanos, dejaría de existir. Así, hermanos, también somos nosotros. Cuando la iglesia hermosea, le da toda la gloria a aquel que es fuente de bendición y fundamento de la misma, que es Cristo Jesús, hermanos. Dios me les bendiga.